Hablo sobre la libertad de los hombres cautivos. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre esos hijos, ya no hablarán. Toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Por una niña que yo vi, que corría de miedo, y detrás vienen 100 y vienen 1000, vienen niños con sueños. Hablo porque tenemos que hablar, y alguien tiene que oírnos. Los que pusimos a gobernar, los que gobiernan con tiros. Dispara. Inmediatamente, es urgente, es debido a muerte, es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es que no podemos hablar con ellos y no cese el fuego inmediatamente. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y que toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Inmediatamente. Pásame el teléfono. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Sofía, y el segundo mando de su operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Justa 96.2 FM. Bienvenidos a el programa Contexto Jurídico. Estamos en cabina con Andrés Pinzón, con Manuel Estupiñán y quien les habla, Fernando Guerrero. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy especial para la Universidad Santo Tomás. Se trata del padre Inael, nuestro decano de división de la Facultad de Derecho. Vamos a invitarlo al programa para dialogar un poco con lo que ha sido la agenda del programa Contexto Jurídico. Vamos ya en la segunda parte de los acuerdos suscritos entre las FARC y el Gobierno Nacional. Vamos a dialogar entonces
el día de hoy por el punto relacionado con la participación política, la apertura a la participación incluyente, democrática desde el país, según ese punto de los acuerdos. No siendo más, regálame la cortina y nos comunicamos con el padre Inael. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y qué vendrá mañana. Hablo por una niña que yo vi, que corría de miedo, y detrás vienen 100 y vienen 1000. Listo, Andrés, ya tenemos a el padre Inael. Manuel, saluda a la audiencia y preséntame al padre Inael, por favor. Muy buena tarde, de manera especial para todos nuestros oyentes y para Fray Inael Sánchez Hernández. El padre Inael Sánchez es licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, magíster en Sagrada Escritura, especialista en gerencia de instituciones de educación superior y candidato a doctor en ciencias de la religión. Con ustedes, apreciados oyentes, el padre Inael Sánchez Hernández. Padre Inael, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Un saludo por parte del programa Contexto Jurídico. Un saludo cordial, y yo estoy súper, bendito Dios. ¿Ustedes cómo están? Nosotros estamos muy bien, padre. Acá comentábamos al inicio del programa a los oyentes de Radio Justa y del programa Contexto Jurídico que vamos ya en la segunda fase de la agenda que se propuso este programa de lectura de los acuerdos. Entonces queríamos invitar a quien representa hoy la decanatura de la Facultad de Derecho un poco para dialogar sobre este punto, pero padre, quisiera que iniciáramos un poco usted saludando a lo que es la audiencia de este programa del Radio Justa y sus impresiones iniciales sobre lo que es de manera general este tema de los acuerdos celebrados en La Habana y lo que ha acontecido en la universidad con los distintos eventos que ha pasado. Bueno, muchas gracias. Es para mí realmente un gusto y todo un honor poder participar de este escenario de liberación académica que ofrece la Universidad Santo Tomás, y contar con la escucha de su audiencia es además una responsabilidad muy grande, porque ellos están prestos a escuchar conceptos, ideas de criterio jurídico, de claridad y apreciación práctica para la toma de decisión en este momento tan importante y coyuntural para el país. Impresiones generales, bueno, algunas aclaraciones. Mi intervención la hago en tanto que soy representante de la institución desde la Facultad de Derecho, es decir, en ningún modo a título personal. Segundo, escenario de neutralidad, solo se ofrecen apreciaciones neutrales, ni sí ni no, solamente conceptos para que quienes nos escuchan los valoren y si les sirven de algo puedan tomar decisiones respectivas. Luego paso a decir lo siguiente. Cuando se sentó el gobierno y las FARC a dialogar en términos exploratorios, secretos y luego un poco más en público, estaba de suyo clarificado que no se iba a ceder en términos fundamentales, es decir, no se iba a ceder el Estado, y el grupo insurgente no iba a ceder en su ideología, como efectivamente se puede percibir.
Es decir, la guerrilla, en este caso las FARC, en modo alguno han cambiado su deseo de toma de poder. Lo que parece ser que se han comprometido es a cambiar la forma en la cual desean tomarse ese poder, es decir, ya no por la lucha armada, sino en el espacio político deliberativo. Así pues, podemos entonces continuar con sus preguntas, si a bien tienen, una vez hecho esas precisiones. No, muy bien, precisiones muy precisas, valga decirlo, padre Inael, porque lo hemos dicho en este programa, y esa es la idea, simplemente abordar los textos, traer invitados especiales a este programa para que la audiencia pues pueda llenarse de criterios, de razones, de bases morales, éticas, también jurídicas y por qué no filosóficas, relacionados con este tema que, como usted bien dice, es coyuntural, es un tema de una época especial del país, de los ciudadanos y de las familias colombianas, del campesino, de quien está también en municipios difíciles en el país. Doctor Manuel, que también nos acompaña acá, usted bien lo presentó, él es el coordinador del módulo público, también de la Universidad de Santo Tomás, y bueno, pero está aquí como ciudadano y un poco entregado de manera voluntaria y social a esta causa. Pero Manuel, empecemos entonces por usted y hagámosle una pregunta al padre Inael. Claro que sí, antes de hacerle una pregunta al padre Inael, quiero profundizar también en sus expresiones y en sus reflexiones iniciales, que me parecen importantes, sobre todo para decir que en todo régimen democrático la existencia de una oposición es un requisito indispensable, pero esa oposición debe tener por lo menos dos características básicas: debe tener legitimidad y debe tener organización. Es decir, es una oposición que debe ser legítima de cara a las instituciones y que debe estar organizada. En ese sentido, pues vemos desde una perspectiva amplia cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pues han por lo menos expresado su intención de dar ese paso a la institucionalidad. Esa institucionalidad que durante muchos años combatieron, con la que no estuvieron de acuerdo, con la que no hubo consensos, pero por lo menos se reconoce en la actualidad su intención de organizarse y de tener esa legitimidad que da desmovilizarse y someterse a la institucionalidad. De cambiar el método, como dijo el padre Inael. Vamos con las preguntas, doctor Manuel. Bien, pues lo primero que quisiera preguntarle al padre, más que, como él lo ha aclarado, si está o no de acuerdo, pues lo fundamental, por lo menos en principio, para abordar el debate, no es desde el sí o desde el no, es preguntarle cuál es el papel que tiene la universidad, y más cuando nos está hablando en su investidura de decano de división. ¿Cuál es el papel que tiene la universidad y específicamente una facultad de Derecho en el contexto nacional, en lo que estamos viviendo, de cara al posacuerdo? Bien, desde los orígenes la Universitas nos ha invitado a reflexionar sobre diversos temas, diversas expresiones. La ciencia, como invitada especial, responsable, la fe, la filosofía, la técnica y demás. Ahora bien, la Universidad Santo Tomás, como partícipe de esa misma idea, tiene la responsabilidad de ofrecer, primero, los espacios académicos para la reflexión. 2, la calidad de esa reflexión. Y 3, la capacidad de poder brindar conclusiones para que quienes tengan la responsabilidad de aplicar
ideas que han sido consensuadas, poderlas llevar a la sociedad para que presten un beneficio. Ahora bien, desde la particularidad del derecho y la facultad como tal, pues debe clarificar los alcances jurídicos en este caso particular, de lo que se ha acordado y de lo que prontamente se firmará y de lo que nosotros vamos a decidir en el próximo 2 de octubre cuando votaremos el plebiscito. Entonces esas son las responsabilidades sociales: espacios receptivos, conclusiones y acompañamiento para que no se vayan a cometer exabruptos, si me permiten esa expresión, con nuestra Constitución, con nuestra democracia, con nuestra libertad, con nuestros ciudadanos. No, padre, y eso es definitivo. Si una facultad de Derecho acepta o previene que estamos en una época histórica, pues evidentemente no se espera menos que de una facultad en ese escenario. Pero padre, mire, yo quisiera enfatizar un poco en lo que dice Manuel y un poco para abordar ya el tema de los contenidos por lo menos 3 cositas de los acuerdos relacionados con el tema de la participación política. Y es, usted ha visto de pronto o han hecho un análisis de fondo en relación con lo que hablan los acuerdos relacionados con el rol de las universidades, porque es que es un tema más o menos por ahí por donde hablaba el doctor Manuel, el posacuerdo. Y ahí enuncian en algunas partes que se habrán espacios para que las universidades participen en eventos de envergadura que se ordenan en los acuerdos, se deben realizar, pero igual también con la firma de los acuerdos se activaron también unos comités donde participa, por ejemplo, la Universidad Nacional, donde explícitamente está la Universidad de los Andes allí involucrada para que ayude a desarrollar algunos contenidos concretos relacionados con este punto de la participación política. ¿Dónde ve usted el rol de la universidad para el tema territorial, para Santander, para el oriente colombiano? Precisamente, hoy durante la mañana estuvimos participando del conversatorio con el doctor Humberto de la Calle y los generales y Framper en la UNAP, y se trató este tema específicamente, el papel de la universidad. Como conclusión dijimos, no se ve muy claro el rol de la universidad en los acuerdos. Es decir, en términos específicos no está allí planteado una responsabilidad de la universidad. Pero usted bien lo ha clarificado, tenemos que entrar en el espacio del posacuerdo, de tal suerte que con la ciencia propia de las universidades y las instituciones y los espacios físicos, y desde luego con nuestros profesionales y con nuestros estudiantes, ejercer, primero, como dije antes, un tipo de control, si me permiten esa expresión, o seguimiento a esos acuerdos y a la implementación correcta y adecuada de estos comités y de estas asambleas que hablan y demás. De tal suerte que, como no está mandado que la universidad participe, no nos vayan a dejar de lado en la reflexión, ¿me entiende? Primero y luego en la conformación de los mismos, porque sería un gran error histórico que si llegase a pasar el plebiscito, dejásemos esto solamente a los políticos o a las comunidades sociales y excluyéramos de plano la universidad. Entonces, primero, atentos desde el ambiente universitario a la creación de estos comités y que se tenga en cuenta la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, porque, repito, en el texto del acuerdo final no está claro la participación de las entidades universitarias. Es cierto, padre. Bien, un poco ya para entrar en el contenido de los acuerdos y sentar unas bases, tal vez pilares, unas bases conceptuales pilares, como usted lo dice, para entrar posteriormente al debate fuerte en lo que nos compete, la región, el oriente colombiano, Arauca, Tame, Arauquita, Saravena, Cimitarra, Landazuri, la zona del Carare, etcétera, donde precisamente van dirigidos
principalmente por ser zonas detectadas con priorización, esos acuerdos. Y poder activar, y ahí no es negable, no se puede negar que la Facultad de Derecho es la representación del Oriente Colombiano, sin negar pues la presencia de las universidades públicas también que están aquí presentes, pero va a tener que jugar el rol que tiene protagónico que se espera. Pero entonces, para entrar un poco entonces en las bases conceptuales, para entrar en el debate, padre, yo quisiera aprovechar su formación teológica tan fuerte, un poco para que desde la visión teológica nos explicara qué puede entenderse desde allí por apertura democrática. Uno ve en los dominicos un tema democrático y un clima horizontal de control muy eficiente. ¿Qué podríamos entender por una adecuada percepción de lo que significa apertura democrática? Bien, si me permiten, voy a hablar un poco algo sobre la región. La Universidad Santo Tomás fue un poco visionaria al crear ya hace casi 5 años el Instituto de Victimología, con el cual ha podido acompañar, orientar y crecer junto con tantas personas que se han visto directamente afectadas por la violencia. Es decir, ya tenemos un muy buen campo ganado. Cierto. Y además estamos próximos a lanzar, a abrir y Dios mediante, dar inicio a la primera corte de la maestría en reconciliación y convivencia. Importante noticia, padre. Además, fijémonos que en el punto 3 del acuerdo se habla específicamente de crear un comité de reconciliación y convivencia. Pues fuimos visionarios como universidad al pensar en eso. De tal suerte que para la región específicamente tenemos el espacio académico, pero también el acompañamiento directo, jurídico, psicológico y social para con las víctimas, de tal suerte que entre todos podamos generar realmente nuevos espacios de vida, de reconciliación y de convivencia. Bien, ahora, en lo que tiene que ver con lo democrático, a lo largo de la historia de la salvación, entrando ya a la pregunta del aspecto teológico, hemos notado que las diferencias sociales, llámese por política, o llámese por economía, o llámese por territorio, han llevado a que se hayan encontrado fuertemente en guerra pueblos, naciones, y se haya llegado a exterminio casi de algunas razas y demás. Allí aparece la visión de Dios, de un Dios que no es ni castigador ni que es complaciente, sino de un Dios que es Padre, es decir, un Dios que es Padre, que tiene por principio la justicia, que no consiste en tapar errores, sino en que se reconozca el error y se pida perdón y se comprometa a no volverlo a hacer. Segundo, un Dios que no es silencioso y complaciente, es decir, que simplemente calla y aguarda a que todas las cosas pasen. No, es un Dios que dice, mire, usted cometió eso, usted hizo esto, reconózcalo y comprométase con a quien afectó, mejor dicho, y a reparar eso que afectó. De tal suerte que el diálogo siempre ha estado, pero con esos aspectos, ni complacencia, ni castigo extremo, sino reconozca el error, tenga la capacidad de saber que hizo daño, pero también reconozca que tiene la capacidad de hacer de nuevo el bien. Entonces, cuando hablamos ahora de apertura democrática, estamos tratando de decir exactamente eso, creería yo. Miren, es cierto, se ha hecho mucho daño y no se va a desconocer. Tal vez el castigo no es el que esperan algunos, puede ser. Que debería ser más fuerte, también puede ser. Pero en términos específicos, ¿quién va a decir yo me someto a esto o a lo otro para que me castiguen y demás? No lo creo yo tan posible. Entonces, la apertura democrática quiere decir estos que ahora quieren entrar a dialogar, a tomar un micrófono y a exponer sus ideas, que antes
no las exponían, sino que los obligaban con una arma, con el temor, con el terror. Ahora tienen esa capacidad de hacerlo mejor, tienen la posibilidad de hacerlo desde un micrófono. A eso yo creo que apunta el término de más apertura democrática, en que existiendo la posibilidad de la guerra y del arma, prefieren dejarla de lado para tomar un micrófono. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Garantizar que aquel que ya no va a utilizar el arma como poder de convencimiento, el arma de fuego me refiero, pero que sí va a utilizar el poder de la palabra, esperamos, ¿no? Con seriedad y con seriedad y con sinceridad, el poder de la palabra para convencer al quien así a bien lo tenga, votar por ellos. Y que se le brinden las garantías específicas. Creo que apunta a eso el término de la apertura democrática. En esa apertura democrática, padre, hay que advertir y señalar a esta audiencia también que bueno, en esas páginas no solamente se habla precisamente de aquellas personas o aquellos grupos sociales a los cuales deben de reconocer errores graves, de altísima gravedad en el reproche internacional, y que aparte de eso deben prometer no repetir, hacerlo de nuevo. Pero estamos ahí también hablan de movimientos políticos de manera general, de manera abierta. Y un poco entonces también, ¿cómo podríamos ampliar un poco también eso de apertura democrática entonces también, pero para movimientos sociales de los que hablan allí? ¿Cómo concebir eso también? Sí, mira que es interesante esa distinción que hacen entre oposición y nuevas formas sociales. ¿Por qué? Lo estamos viendo precisamente en la actual coyuntura política del país. Es decir, ¿quién es oposición? Oposición es todo aquel grupo político que, una vez vencido en contienda democrática, no está de acuerdo con el elegido. Entonces pasa a ser oposición. En este caso sabemos exactamente quién está haciendo la oposición. Sin embargo, los grupos sociales que hay y los que puedan surgir ahora con lo del acuerdo, dice también explícitamente allí que podrían estar en desacuerdo con el gobierno. Es decir, que no necesariamente todo grupo social que surja va a estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, pero existe la posibilidad de que estén en desacuerdo. Es decir, oposición siempre se va a tener por el ejercicio de la democracia, pero no necesariamente estos grupos que surjan, estos grupos sociales, entran en ese ambiente de la oposición. Si es necesario, sí, porque pueden o no estar de acuerdo con políticas del gobierno. Entonces, en esa medida, lo dijeron ustedes muy bien al comienzo, se trata de grupos sociales legítimos, ¿no? Legítimamente constituidos, organizados, que no vayan a querer combinar las formas de lucha, es decir, gran riesgo, y hay que estar atentos, de el arma de fuego y el micrófono, porque así sí estaríamos mucho más grave de lo que estamos en este momento. Entonces, esa es la idea. Hacen una distinción que me parece oportuna y piden garantías en estatutos y por escrito, que está bien, aparte de las propias que tienen que tener de seguridad. Y a nuestros apreciados oyentes, quiero decirles que esa distinción en la que hace especial énfasis el padre Inael es muy importante, porque claro está que la oposición y los grupos sociales emergentes podrían tener una misma tendencia o distintas, podrían ambos coadyuvar en ese ejercicio básicamente que consiste en controlar el poder, cuestionar las políticas y las decisiones del gobierno, canalizar el descontento ciudadano y aportar soluciones constructivas para mejorar, pero incluso también podrían separar sus caminos para que los grupos sociales, dada cierto tipo de circunstancias, respaldaran las políticas del gobierno. Podrían estar en la misma línea del gobierno o en la misma línea de la oposición, o incluso en una línea ecléptica. También podría pensarse
que recojan elementos de la oposición y que recojan elementos de políticas públicas del gobierno. Sin embargo, pienso que en cualquiera de estos escenarios, los grupos sociales, por lo menos, también tendrían aspiraciones de poder. Es decir, podrían llegar a presentarse como una alternativa de gobierno, como otra posibilidad distinta a la oposición y distinta al gobierno. O sea, la vocación de poder también pienso yo que será un elemento inherente en algunas circunstancias con respecto a estos grupos sociales. De acuerdo, Manuel, de acuerdo a eso. Señor padre, ¿qué expresa usted? No, sí, absolutamente sí. Es decir, como aclaramos al comienzo, las FARC tienen vocación de poder. Ellos quieren tomarse el poder ahora. Ya no lo están intentando por las armas, o no lo intentarían con las armas, sino con la política. Y hay que tener, digamos, hay que ser un poco perspicaces y no ser tan ingenuos. Allí, en ese punto, ellos están tratando de ganar fuerzas. ¿A qué le llaman grupos sociales? Negritudes, indígenas, LGBTI, mujeres y demás. Es decir, allí se ve que son hábiles en la argumentación, ¿no? Porque quieren agrupar todos estos movimientos y llamarlos para sí. Entonces debemos estar atentos a no ser tan ingenuos en una lectura de que, bueno, están pensando en agrupar muchos grupos para darles a ellos sus derechos. No tan sencillo, para que junto con ellos puedan tomarse el poder. Mira la cuestión, hay que también leer con criterio de criticidad en cada uno de estos puntos. Padre, y un poco retomando, y ya un poco para ir cerrando, está la universidad en un proceso de también de transformación, de cambio, de nuevas perspectivas, de una apertura tal vez a nuevas ideas, a nuevas proyecciones, programas, etcétera, que pues lleven a la facultad 30 años hacia el futuro. Nos está pasando algo muy parecido a los 90, a lo que fue el acuerdo de paz del 91, y bueno, las facultades que se centraron en los desafíos que representaba esa nueva constitución, pues empezaron a desarrollar planes a 10, 20 años que todavía están terminando de ejecutarse. ¿Qué se viene para la facultad? ¿Cómo nos llenamos de esperanza con los desafíos y los retos y las ambiciones que ahora tiene o puede llegar a presentar la decanatura? Digamos que desafíos siempre nos ha presentado la sociedad colombiana, y ahora tenemos una responsabilidad como universidad y como división, que es, bueno, primero saber apoyar los discernimientos jurídicos, políticos y sociales al interior de nuestra región, al territorio nacional, y una responsabilidad de internacionalizar nuestra experiencia jurídica de muy buena calidad y demás. Y en términos específicos, al interior de la Facultad de Derecho, seguir con alta calidad académica, brindando espacios de reflexión. Y nuestros estudiantes nos lo reconocen, y nuestros estudiantes nos lo exigen, la sociedad lo reconoce y la sociedad nos lo exige. No, esto es cierto, padre, es cierto. Yo lo decía un poco porque pues lo que ve uno es que pues, los retos son muchos, se requieren nuevos ciudadanos, se requiere un revelo también de pensamiento, de esperanza, de virtudes también en las personas, y entonces uno dice, bueno, ¿qué puede brindar de manera esperanzadora la misma facultad? ¿Hacia dónde puede llegar a direccionar precisamente un nuevo pensamiento hacia el futuro de cara a lo que se exige? Padre, no sé, bueno, Manuel, ¿usted tiene otra pregunta para el padre?
Pues más que una pregunta, diría un comentario que viene pues en esa misma tónica en la que hemos venido reflexionando. Y es que la historia del país está llena de ejemplos que ilustran la debilidad de la democracia colombiana para aceptar la oposición, para aceptar la diferencia. Vemos lo que le sucedió a la Unión Patriótica. Y claro, la inquietud que a uno le surge es: ¿podremos realmente madurar como sociedad en ese sentido? Y lo que se viene después, posteriormente, ¿no?, al acuerdo, garantizaría entonces un cambio en la cultura de valores de los ciudadanos. ¿Cómo tener esperanza en que esa oposición de la que hemos hablado va a ser respetada, va a ser entendida en todo su significado y no va a ser aniquilada, como, insisto, lo demuestran los ejemplos del país? La historia del país está llena de fracasos en ese sentido. Es un país que no acepta la diferencia y es un país que calla la oposición con unos métodos frente a los cuales ya incluso tenemos sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desapariciones forzosas y todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Entendiéndose la oposición, doctor Manuel, no solamente como los miembros de las FARC, sino también los movimientos que pueden llegar a surgir conforme a la lectura que hemos hecho. Es decir, grupos campesinos, grupos... No, claro, estoy hablando del caso de algunos sindicalistas y algunos activistas en materia de derechos humanos, que sin ser miembros de la FARC, pues fueron sometidos a desapariciones forzosas y fueron acribillados y torturados por el Estado, y por esas razones es que el Estado ha sido condenado en diversas oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ser de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estoy hablando también de esa oposición, por supuesto. Padre Inael, ¿qué reflexión, qué comentario, qué opinión que le llegue al corazón de la audiencia, de a quienes nos escuchan en este momento, quiere usted hacer finalmente? Silenciar un arma es fácil, no es tan sencillo silenciar el odio en los corazones. Cuando uno entra a las redes sociales o lee unos artículos, comentarios a los artículos y demás, se nota la gran polarización en la que nos encontramos, en muchos casos llenos de odio, con deseos de venganza y demás. Tenemos que dar ese paso. Tenemos que calmar y silenciar ese corazón lleno de odio, buscador de venganza, para poder cambiar el país. Porque de nada nos sirve silenciar unas armas si no silenciamos del odio en los corazones. Esa es la invitación. Es decir, seamos capaces de escuchar al otro, aunque piense diferente de mí. Seamos capaces de argumentarle, pero no con insultos, no con actos de desidia, no con desprecios, sino con razones. No para convencerlo a él, ni permitir que me convenza a mí. El diálogo no es para permitir que lo convenzan a uno, sino para tener la claridad de mis ideas expuestas y para tener el entendimiento claro de las ideas que me exponen. Y solamente así creceremos democráticamente con respeto. Ya lo dijimos al comienzo, la democracia implica disenso, implica oposición y demás. Así crece un país, y podemos crecer si somos capaces de escucharnos con respeto y de exponer nuestras ideas con claridad. No, pues padre, muchas gracias por esas palabras de esperanza, de vida, esas esperanzas de aliento. En momentos tan difíciles, momentos tan complicados, esas palabras llegan muy bien, y yo pienso que eso es lo que también un poco queríamos aquí también reflexionar, y es de que tal vez entrar a ver ejemplos para nosotros mismos, ejemplos para las familias, para nuestros hijos, en relación con cómo entrar a un debate, cómo entrar a deliberar, cómo entrar a tolerar, pero también teniendo en cuenta que es muy importante amar al otro para poder entrar a respetarlo y poder deliberar con él.
Muchas gracias, padre, por habernos acompañado en Contexto Jurídico. Esperemos que nos dé su bendición y nos acompañe en otro programa. Absolutamente disponibles para dialogar y aprender junto con ustedes de tantas cosas que tenemos por reflexionar. Que Dios los continúe bendiciendo e iluminando para que ese bien que se está realizando no vaya a cesar. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Y ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. Es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es que no podemos hablar con ellos y no cese el fuego inmediatamente. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y que toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira. Bueno, Manuel, le tengo a usted una sorpresa. Doctor Manuel, tengo en el aire a la doctora Beatriz Hernández de Ordóñez, la esposa del doctor Alejandro Tomasino, egresado de la Universidad de Santo Tomás, ilustre jurista que pasa a la historia con todas las tareas que desempeña y ha desempeñado por el país. Doctora Beatriz, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida al programa Contexto Jurídico y a esta emisora de la Universidad de Santo Tomás, Radio Usta, 96.2 FM. Buenas tardes para usted y todos sus oyentes. Muchas gracias, doctora. Doctora, estábamos recientemente hablando con el decano de división precisamente sobre estos acuerdos y un poco el tema de la oposición y la apertura democrática que traen estos acuerdos. Él nos implicaba, nos decía un poco que hay que empezar a silenciar los odios en los corazones, que ahí ve uno en las redes sociales personas desvalorando al otro, y eso uno lo ve hoy también y en lo que se refieren al doctor Alejandro, pero ¿ha sabido él con templanza abordar estos temas? ¿Cómo estamos buscando ejemplos, doctora Beatriz, y cómo hacen ustedes como familia para poder seguir adelante con esperanza, sonrisa y tener tanta confianza en lo que se viene hacia el futuro? Confianza hacia el futuro, bueno, es una problemática muy grande. Nosotros como familia miramos con horror lo que se nos puede venir para nuestra querida Colombia. Sin embargo, el señor procurador, ya ex procurador desde la Procuraduría General de la Nación, hizo un trabajo de conciencia a los colombianos para que pudieran entender un poco las dos orillas, ¿no? Sobre lo que se está acordando en La Habana. Y no es que seamos enemigos de la paz, no somos enemigos de la paz. Lo que queremos es una paz bien hecha, una paz que el día de mañana no se venga pues la tragedia para el país más grande, que es lo que hemos visto en nuestros países vecinos, ¿no? Aquí realmente en familia rezamos mucho por el país, rezamos mucho por el papá, por mi esposo, para que mi Dios lo ilumine, bueno, a aportar el granito de arena que ha aportado aquí a Colombia, desde la Procuraduría y ahora fuera de la Procuraduría. Doctora Beatriz, muy buena tarde, le habla Manuel Dubián Estupiñán Silva, docente de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Bien, pues encantado de tenerla aquí al aire y sobre todo pues no creo, y así se lo expreso en vivo
a mi colega Fernando Guerrero que sea yo el sorprendido. Probablemente será esta una sorpresa para los oyentes. Lo primero que quisiera pues preguntarle es en su criterio y teniendo en cuenta la decisión anunciada en el día de ayer por el Consejo de Estado, ¿perdió o ganó Alejandro Ordóñez Maldonado? ¿Qué considera? Bueno, Alejandro Ordóñez, nosotros lo ganamos como familia. Alejandro Ordóñez Maldonado siempre va a ser un ganador. Él hizo su trabajo, él hizo su tarea, no le faltaban sino 3 meses y pues él estaba apostándole a su futuro, a ver qué iba a hacer él o organizando su vida, ¿no? Esperemos a ver, el futuro también dirá quién ganó o quién perdió. Bien, seguidamente quisiera saber si ve usted a su esposo como un posible candidato presidencial. Todavía no hemos hablado de nada. Las capacidades las tiene, las cualidades las tiene, pero la verdad es que él siempre se preocupó por ser un gran procurador, por ser un excelente procurador y la verdad es que nunca se contempló esa posibilidad. Vamos a ver qué nos tiene deparado el futuro y qué nos tiene primero que todo, qué nos tiene preparado Dios para poder nosotros cumplir su voluntad a cabalidad como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Considera usted que el doctor Alejandro Ordóñez fue un procurador polémico? Sí, siempre porque sus posturas, como todos los funcionarios públicos, hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, pero él intentó cumplir con la Constitución y con la ley. Bien, pues muchísimas gracias. Pienso que este espacio nos ha permitido conocer un poco desde otra arista, desde otra perspectiva, una versión interesante, una versión más cercana, quizá a la versión que mediáticamente ya hemos ido conociendo por los distintos canales de comunicación. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Con todo gusto. No, sí, doctora Beatriz, ¿usted quisiera darles un mensaje a las personas que nos escuchan en este momento en Radio Justa 96.2 FM de reflexión, de opinión, de comentario, que toque el corazón de las personas y que tal vez quisiera un poco desarmar esas cosas que tienen algunas en el corazón y demás? ¿Qué opinión le merece? Lo más importante para esos jóvenes que están comenzando es decirle una sola cosa: hagan las cosas bien, a conciencia, porque ese es el problema de hoy en día, que las personas cuando actúan mal, las conciencias no les habla. Actúen bien para que puedan resultar y recoger el día de mañana los frutos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Beatriz, y bienvenida siempre a Contexto Jurídico. Esperamos que nos reciba nuevamente en otra oportunidad. Bueno, listo, un abrazo, adiós. Toda bala es perdida. Bueno, Manuel, tiene suficiente material usted acá. Y poco tiempo. Y bueno, pues el tiempo siempre estará en contra, pero el tiempo igualmente se va haciendo. A ver, entonces, desahóguese. No, pues la verdad ha sido una semana bastante agitada para el país. No, pero bueno, Manuel, y es que estamos hablando de apertura democrática para construir la paz, segundo punto de los acuerdos, hasta la página 49. Y bueno, le traje a usted a 2 personas hoy al programa, una persona que representa la institucionalidad y una persona que representa precisamente el rechazo, incluso el rechazo de miembros de su familia por ser oposición, y una oposición válida porque es el veedor, es lo que ella decía, es que es el trabajo que le toca, ser veedor del gobierno. Pero
esa oposición pues se ve un poco, no tanto por el fallo, sino por lo que se expresa del gobierno, por lo que se expresan de algunos funcionarios, por lo que se expresa incluso de alguna gente. Es como el niño feo del salón que levanta la mano y dice, profesora, tal cosa, y no gusta. Pero es que aquí existe. Y lo peor de todo, se volvió funcional y obligatorio, porque desafortunadamente hay que decir lo fundamental o lo básico. Oiga, eso no se hace, no hay que hacer es esto. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Pues sí, es decir, yo veo que aquí el debate de parte y parte se está dando, recordando las palabras de Fray Nael, de una manera muy polarizada. Casi que falta hablar muchísimo más de virtudes, con más serenidad, de demostrar el disenso o de demostrar el respaldo a los acuerdos, pero con el ejemplo. Finalmente, como docente, debo decir que somos formadores de hábitos y los hábitos se forjan con el ejemplo. Y vemos mucho discurso, mucho veneno. Y no creo que sea el escenario idóneo que nos garantice un posacuerdo exitoso. Si en campaña no se empieza a morigerar y a hablar con serenidad, no se empieza a morigerar el tono, insisto, no me imagino qué vendrá después. No, yo estoy de acuerdo con usted, Manuel. Estamos hablando de un punto que dice que va a haber una apertura democrática para construir la paz, una apertura para el debate y el ingreso de la oposición para deliberar. Pero eso no se ve realmente en la práctica. No se ve que la oposición se respete, usted lo dijo aquí. Tal vez ya no es la época de los 90 donde mueren las personas que están en contra del gobierno o que señalan con el dedo quién tiene o quién es el dueño de las tierras. Pero hay también otra forma de matar y que es muchísimo más dolorosa, y es el tema de las palabras que hieren precisamente el corazón. Por eso yo preguntaba un poco cómo hace usted para soportar esa carga tan difícil que va prácticamente hacia la familia, y se nota que el espíritu, por lo menos la espiritualidad que tienen como familia, pues es una gran fortaleza para silenciar un poco su corazón hacia el odio. Usted fue incisivo en muchas cosas, sin embargo la respuesta sigue siendo pacífica. Entonces, si se ha soportado, si se pueden ver ejemplos, no digo que todos, pero sí algo de diferentes personas, en diferentes cosas, pues es bueno empezarlos a abordar. Y qué bueno empezar a hablar de paz de pronto sintiendo algo en el pecho o en el estómago. Independientemente de que sea un sí. O un no, o abstenerse. O sea, es decir, no ve uno el líder virtuoso que usted aquí está llamando para entrar al debate de la liberación, para entrar al debate sobre lo fundamental de qué va a pasar con los grupos de campesinos, con los grupos de campesinos organizados como movimiento social y de oposición, válido, en las áreas rurales. Y dónde entramos a deliberar entre nosotros sin herirnos tanto a nuestros corazones. ¿Y cuándo fue que caímos en este escenario de dos bandos? Claro que sí, Fernando. Además, también desistir un poco de esa cultura que nos ha llevado a tener la falsa creencia o la falsa convicción de que las cosas valen por el hecho de que estén escritas. Finalmente, bueno, estamos revisando unos acuerdos y allí hay unos textos extensos, 297 páginas, como resultado de 3 años de negociación. Pero eso en últimas no garantiza en un 100% que la realidad vaya a dar cuenta de todas las buenas intenciones que allí se puedan proponer. En el año 91, con la Constitución del 91, en el artículo 22, quedó lo siguiente, abro comillas: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Creo que
este artículo de renglón y medio aclara ya desde hace bastante tiempo la intención y las apuestas que siempre el constituyente ha tenido para el país. Pero no solo eso, Manuel, agréguele también el artículo y la jurisprudencia nacional e internacional de que declara al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Y agréguele el artículo también y la jurisprudencia que habla de la necesidad de una apertura democrática, deliberativa y participativa. Exacto, o sea, es un tema de ya parar de escribir. Sí, es de un no tema escribir más y empezar. Y empezar a reflexionar sobre lo que ya está escrito. Andrés, preséntame la canción de hoy. Nos la mandaron un oyente para que la escuchemos. Para él, la abstención no vale. Si no escoge un sí o escoge un no, usted no es ni chicha ni limonada. Así es, esta canción es de un dúo musical colombiano formado por Ana y Jaime Valencia Aristizábal. Pues les cuento que este grupo pues estuvo vigente entre el 69 y el 86 y pues hizo apariciones fugaces entre el 89, el 91, el 97 y el 2000. En el 97 pues hicieron un álbum donde grabaron esta canción que le vamos a presentar, se llama Ni Chicha ni Limonada, y pues aquí está Ana y Jaime con esta gran canción. Muchas gracias a todos. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman y ningún daño le hará.